hablar, les voy a hablar sobre diagonalización de los operadores invariantes bajo la acción del grupo cuasiparabólico en el espacio de Bergman sobre el dominio de Siegel. Este trabajo va a estar principalmente basado en estos dos artículos, uno de Raúl Quiroga y Nikolai Vasilevsky, y otro que hicieron Herrera Yáñez, Maximenko y Ramos Vázquez. Entonces vamos a empezar primero por describiendo los espacios de interés junto con sus núcleos. Aquí vamos a tener primero una proposición acerca del cambio de variable entre núcleos reproductores. Vamos a tener dos conjuntos, D1 y D2. H1 espacio de Hilbert con núcleo reproductor sobre el conjunto D1. Y su núcleo reproductor es, vamos a denotar por este K sub Z H1. Y H2 nada más va a ser un espacio de Hilbert sobre con funciones sobre D2. Y vamos a dar phi de D1 a D2 una biyección. J de D2 a los complejos una función. Es una función misteriosa, vas a precisar después. ¿Verdad? Que no puede ser cualquiera. La J no. Esta es la que me va a ayudar aquí para definir mi operador U. Que es la J tiene que ser tal que mi operador U definido de esta forma, que va a ser el J de Z que multiplica a F compuesto con phi. Este tiene que estar bien definido y además tiene que ser unitario. Entonces, si ya tengo esto, mi espacio H2 también va a tener un núcleo reproductor y va a estar dada por esta expresión de acá. Bueno, lo siento, Alejandro, voy a hacer como un comentario. Entonces, esta proposición, digamos, es muy elemental, ¿verdad? Aquí la demostración es simple y se supone que algunas personas buenas ya hicieron todo el trabajo, construyeron phi, construyeron j y aprovechamos que phi y j ya están bien construidos por alguien, ¿verdad? Y solamente cuando U ya es un operador unitario, quién sabe cómo lo construyeron, entonces se puede calcular el núcleo reproductor en el espacio nuevo H2. Así es. Bueno, aquí entonces queda un pequeño esquema de qué es lo que está pasando. De que tenemos nuestro espacio de Hilbert, H1. Este tiene un núcleo reproductor. Está sobre D1. Entre D1 y D2 está phi, pero está en sentido de D2 a D1. Y luego pues se construye el operador U unitario, que nos va a llevar de H1 a H2. H2 nada más es un espacio de Hilbert, pero ya con todas las condiciones, resulta tener un núcleo reproductor. Bueno, y aquí viene una pequeña demostración acerca del resultado. De que si tenemos una G en H2, como U es unitario, entonces vamos a poder encontrar una F tal que sea la inversa aplicada a G. Entonces, hacemos el producto interno junto con nuestro candidato a ser núcleo reproductor. Como este primer J que aparece aquí es un escalar y está en la segunda, va a salir sin el conjugado que aparece aquí. Luego nos va a quedar este producto aplicando la parte de que
F es la inversa de U aplicada a G. Reescribimos G. Y también vamos a reescribir toda esta parte porque es la definición de U. Como es unitario, conserva los productos internos. Y de vuelta como es núcleo productor, nos queda esto de acá. Y de vuelta esta es la definición de U, que es G. Ahora un poquito de notación. Aquí se me fue esto. Vamos a tomar notación, el espacio de Bergman de la bola unitaria. Y para este ya es un resultado bien sabido que su kernel reproductor es este. Ahora vamos a denotar el dominio de Siegel como de sub n. Vamos a separar es un subespacio de Cn. Vamos a estar separando nuestros elementos como elementos de Cn-1 con C. Y estos cumplen la propiedad de que el módulo de la parte que está en Cn-1, si a la parte que está en C se la restamos al cuadrado, nos da algo positivo. Entonces luego aparte vamos a definir una función phi que va a ir de nuestro dominio de Siegel a la bola. De la siguiente manera, esta función también es también le dicen la transformada inversa de Cayley. Ahora vamos a definir un operador U0 que va a ir del espacio de Bergman sobre la bola al espacio de Bergman sobre Siegel. Y lo vamos a definir de esta forma de acá. Este operador en el artículo en el que me basé de Quiroga y Vasilevsky, ahí se prueba que este operador está bien definido y además es unitario. Entonces, usando la primera posición, ya tenemos el kernel de Bergman sobre Siegel y tenemos esta expresión. Ahora vamos a introducir algo que el dominio de Siegel simplificado, que va a ser sea la n-1 cruz r cruz los reales positivos. Y vamos a definir una función capa sub 1 que va a ir de este Siegel simplificado, que denominamos por xn, al otro Siegel que habíamos tenido. Yo prefiero decir que no es simplificado, pero aplanado. También pero no importa. No importa. Fue un lío para ponerle un nombre o algo. Entonces, como parte de este xn, tenemos 3, y estos 3 los vamos a mandar a Siegel mediante, al primero lo dejamos así tal cual, y la última entrada va a ser el x más y más y el módulo al cuadrado. Esto para garantizar la condición que habíamos dado de Siegel. Para eso se quiere que el y sea positivo, porque al momento de restar nos va a quedar la parte de y. Bueno, ahora vamos a tomar otro operador, U sub 1, que va a ir de este Bergman de Siegel a un espacio Z, que es un subespacio de las cuadradointegrables de Siegel. Nada más vamos a tomar la composición. El Z está definido como la imagen de 1 para evitar los problemas. Entonces, ahora este operador también es unitario, ya que solamente es un cambio de variable. No hay mucho problema. Entonces vamos a definir su kernel como esta forma, que ya nos queda después de aplicar nuestro cambio de variable. Y simplificando un poquito, llegamos a esta expresión de abajo, que ahorita la vamos a ocupar.
Ahora vamos a tomar otro cambio de variable, que lo vamos a llevar a un espacio G cruz Y, de forma G cruz Y, donde G va a ser un grupo y Y un espacio de medida. Vamos a tomar el 0,2pi, cerrado por 0, abierto por 2pi, cruz R. Lo siento, Y allí vamos a... Alejandro, 0,2pi o es equivalente a la circunferencia unitaria, ¿en qué potencia debería ser? A la n-1. Se me fue ahí. Aquí va un n-1. Aquí va un n... Aquí va un n-1. Sí, perdón, gracias. Y vamos a tomar otra función, una función K sub 2, que va a ir de este G cruz Y al otro que habíamos definido, el X sub n. A lo que lo vamos a mandar, vamos a tomar a las... esto nos va a dar una parte radial y los Y's de aquí, que van a surgir de aquí, van a ser el módulo de los números complejos que tenemos aquí hasta el n-1. Y ya luego nos vamos a tener el xn y el yn. Van a ser las últimas coordenadas, la parte real de aquí y el último que nos sobraba de acá. Y luego vamos a definir... Lo siento, Alejandro. ¿Cómo se conoce este cambio de variable? Es un cambio de variable a coordenadas polares. En las primeras n-1 coordenadas. Entonces luego vamos a definir un operador U2, que va del espacio Z, que hemos obtenido anteriormente, y lo vamos a mandar a un espacio H, que es subespacio de las cuadrointegrables de G cruz Y. Y para esto vamos a mover nada más ahorita el kernel, que es lo que nos interesa. De hecho, como ahorita ya nos ayuda a notar Igor, como es un cambio radial, nos va a salir este peso de acá, que es el producto de los radios. Y va a estar evaluado en las imágenes de X y Y y de V. Entonces, vamos a ver quién es el núcleo en este espacio G cruz Y, que tiene de UV, asociado a XY. Entonces, por como lo hemos definido en la U, es esta expresión. Ya sustituyendo los valores, nos va a quedar este de aquí. Para eso quería la segunda expresión que había dado del kernel en Siegel. Aquí, perdón, también es X sub n. Otro errorcito aquí. Y bueno, simplificando, llegamos a la expresión de abajo. Con la expresión de abajo también nos damos cuenta de que, por ejemplo, que podemos estar haciendo traslaciones sin evitar, sin pérdida de generalidad. Entonces, en lugar aquí de tener XY, vamos a poder tener 0Y y U menos X, B. Coinciden estas funciones. Entonces ya nada más podríamos tener un kernel en 0Y y en U, B. Pues así ya renombrando este U. Bueno, y ahora como resumen de todo lo que se había dado, partimos de
de la bola, del Berman sobre la bola. Tenemos su kernel. Con la función U0, trasladamos este kernel a kernel sobre el Berman de Siegel. Con U1, vamos a mandar ahora este kernel al subespacio Z, que viene de la otra versión que dimos de Siegel. Y luego luego tenemos una función U2, que vamos a mandar este kernel a un espacio, un dominio de la forma G cruz Y. Y lo vamos a mandar a un espacio que le vamos a llamar H. Y aquí tenemos las funciones que nos van a estar ayudando a estar operando entre los dominios del G cruz Y con el capa sub 2. Regresamos a la versión modificada de Siegel con capa sub 1 a Siegel y confío la inversa transformada de Cayley y vamos a regresar a la bola. Lo siento, Alejandro, ¿podrías mostrar otra vez la fórmula para el último núcleo? Sí. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cuál es la ventaja de este último espacio, del último núcleo? Que ahora las variables que corresponden al grupo están como por separado, ¿verdad? Y las demás variables están por separado y se ve que el núcleo se ve muy bien que el núcleo es invariante bajo la acción del grupo, ¿verdad? Sí. Es primer término de abajo está invariante bajo translaciones y no se ve nada de rotaciones, por eso tampoco depende. Bueno, el último sumando tiene e a la i uk menos xk, ¿verdad? Sí, aquí está. Y como ya se usa la forma aditiva del toro, es como invariante bajo rotaciones. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de acciones de grupos sobre estos kerneles, estos núcleos. Aquí vamos a tomar el toro, la acción del toro natural sobre la bola unitaria. Es que si tomamos un elemento en la bola, hacemos el producto componente a componente. Esto sigue estando en la bola. Y con esto vamos, pues el kernel de la bola, bajo esta acción, es invariante, resulta ser el mismo. Aquí están un poquito más las cuentitas. Pues sustituimos en la que teníamos, la opción la forma del núcleo que teníamos. De aquí nada más aplicar definición y hacer las cuentitas y ya nos queda la misma función que teníamos que se tenía al principio. Lo siento, Alejandro, creo que allá están al revés las conjugadas. Las conjugadas, pero esto no cambia casi nada. Sí, nada más es poner aquí y esta se va. Y resulta lo mismo. Y aquí también el grupo cuasi parabólico, que va a ser por el toro n-1 con los reales. Lo vamos a hacer actuar sobre Siegel. Vamos a tomar la entrada por componentes de la parte del toro con la primera entrada, con las primeras n-1 entradas de Siegel, y a la última entrada le vamos a sumar el h que viene aquí de la parte real. Entonces estos elementos nuevos se van a ver de esta forma. Y de vuelta aquí, perdón, otra vez están volteados las conjugadas, pero igual no cambiamos mucho. Entonces, hacemos sustitución de los elementos. Como nos quedan, ya es la fórmula del kernel de Siegel, no es el de la bola como teníamos hace ratito. Y haciendo las cuentas, haciendo igual por pura definición, operaciones algebraicas, llegamos a la fórmula original del núcleo de Siegel.
Y también ahorita el grupo nilpotente, que lo vamos a identificar con Rn-1 cruz R, tal que vamos a tomar igual. Vamos a hacer suma de vectores de los primeros n-1 de Siegel con los primeros n-1 del nilpotente, y luego en la última entrada vamos a sumar la parte real que teníamos más 2 veces I por Z, este es producto componente a componente, más I veces el módulo del vector B de Rn-1 al cuadrado. Para como las cuentas se complican un poquito, nada más vamos a fijarnos en toda esta parte que tenemos aquí abajo, en la expresión del kernel, y vamos a ver que esta parte se mantiene invariante. Quedaría de esta forma todo la parte de abajo de la fracción, que sería ya actuando un grupo nilpotente, y ya haciendo las cuentas, digamos, igual a la misma expresión que era originalmente. Entonces también es invariante bajo la acción del grupo nilpotente. Ahorita nada más voy a enfocarme en la parte del grupo cuasi parabólico, pero igual estas las anoté ahí. Ahorita estoy acabando las cuentas. Si quieren, ya luego podemos hacer otra con esa parte. Entonces vamos a definir la parte de las acciones. Vamos a denotar por el psi, QP. Va a ir de Siegel a Siegel, que pues es la acción. Y ahora vamos a definir también phi, pues usando el capa sub 1 que teníamos. Va a ir del Siegel modificado al Siegel modificado. Lo vamos a definir por medio de nuestra capa sub 1. Va a ser capa sub 1 inversa compuesta con el phi, compuesta con el capa 1. Y ahora nos queda la acción expresada de esta forma. Con los tres, la primera se multiplica, luego la suma y la tercera la deja como tal. Y luego también de la versión que teníamos del G cruz Y, vamos a definirla como el tau, QP. Esta ahora en lugar de usar capa 1, usar capa 2, y vamos a utilizar la función que teníamos acá, y se define de manera análoga, pero aquí resulta ser T, como T es un elemento del toro, vamos a ir tomando los argumentos de T y la parte de H y la H, y la vamos a sumar a todo el vector X. Recordemos que el G eran elementos de 0, 2, pi, cruz R, esto a la n-1, que es toda esta primera entrada. Entonces, esta parte de los argumentos se la vamos a ir añadiendo a esta parte del 0 al 2pi. Y la parte de H se la sumamos aquí con la parte real que andamos cargando. Sí, Alejandro, es tal vez un poco confuso para algunos que están asistiendo. Para el dominio de Siegel, como mostraron los doctores Raúl Quiroga, Barranco, Nikolai Vasilevsky, hay 5 acciones de grupos muy interesantes, sí, ¿verdad? Y aquí en las páginas anteriores repasaste, se puede decir, sus ideas y mostraste que estos 5 acciones dejan en variante el núcleo reproductor del espacio de Siegel, ¿verdad? Así es, bueno, nada más me estoy ahorita enfocando en 3. No estoy tomando todas las 5. Todavía faltaría... De hecho, 5, una primera, el toro, potencia n es para bola, a otras 4 para dominios de Siegel. Sí.
Pero, digamos, lo principal que quieres mostrar hoy es solamente para el grupo cuasi parabólico y como estás mostrando en esta página, en vez de trabajar en Siegel, lo estás pasando a otros dominios más cómodos, ¿verdad? Sí. Es casi parabólico y nilpotente. Falta casi hiperbólico y casi nilpotente. Quasi Sí. nilpotente. Sí, ahorita ahorita nada más estoy enfocado en la parte del cuasi parabólico. Que nada más ahorita vamos a ver eso. Bueno, y ya nada más, esto es como que un resumen, ya enfocado en la parte del cuasi parabólico, que es ya todo lo demás que voy a seguir, de lo que queda de la plática. Entonces, de que tenemos el dominio de Siegel, de N, nuestra versión de Siegel modificado, XN, y una versión de la forma G cruz Y, que de aquí teníamos las capas. Podemos ir de este otro lado, regresamos con las inversas. Y aquí están las acciones. Y este diagrama, bueno, sigue el sentido conmutativo de que si nos vamos para acá, están así, pues por cómo se fueron definiendo. Y aquí son de qué forma son nuestros elementos de cada uno de los dominios. Y aquí abajo es como ya están después de que se les aplica la acción. ¿Cuál es la moraleja? Si pasamos al último dominio, entonces la acción del grupo es solo traslación en las primeras componentes, ¿verdad? Sí. La parte del G del grupo. Bueno, y con esto vamos a buscar operadores. Vamos a dar una descripción de los operadores aquí de N. Pero nos vamos a ir con G cruz Y. Precisamente para esto está esta parte del esquema de diagonalización, que es la parte es parte principal del trabajo que hicieron Herrera Yáñez con Maximenko, con Ramos Vázquez, que ellos dieron este esquema y por eso lo llevamos a una representación de una forma G cruz Y. Para este esquema vamos a considerar ciertas suposiciones ahorita. Vamos a dar un G, un grupo abeliano localmente compacto con una medida de Harnú. Un Y lambda va a ser un espacio de medida. Otra suposición sobre G es que es sigma compacto y metrizable. La medida lambda de Y es sigma finita. Los espacios de las funciones cuadrointegrables de G con la medida de Har y de Y con lambda son separables. G cruz Y lo vamos a estar considerando con la medida producto de nu cruz lambda. Y H va a ser un subespacio cerrado de las cuadrointegrables de G cruz Y, considerando esta medida. Voy a con eso ahorita unas funciones que vamos a estar ocupando en esta parte. Vamos a definir P, la proyección ortogonal sobre H. Este es un operador acotado en las cuadrointegrables, que lo vamos a mandar al producto interno del núcleo reproductor. Y para cada elemento del grupo, vamos a definir el rho de G cruz Y de A, que va a ser un operador acotado en las cuadrointegrables, como la traslación de la primera. Está haciendo una suposición, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí me parece que están haciendo una suposición porque es un subespacio cerrado que suponen que se puede dar de esta forma, ¿no?
que tiene proyección de esa forma. Ujú. O sea, no cualquier subespacio cerrado va a satisfacer que su proyección viene de un K. Sí, Sí, aquí faltó decir, bueno, sí, sí, que en entonces, algún momento vas a suponer que H es un núcleo reproductor, ¿verdad? sí. Que hasta de acá, que venía acá. Que vamos a tomar H, un espacio de Hilbert con núcleo reproductor sobre este G cruz y va a tener su núcleo reproductor, que era el K. Entonces, bajo estas condiciones, se tienen estas equivalencias, que el rho de G cruz Y de H está contenido en H para todo elemento del grupo, también para todo elemento del grupo, esta parte conmuta. Y esto que también vamos a ocupar un poquito, que para todo par de elementos en el grupo y esta era una Y. Y para todo YV en Y, tenemos que el núcleo de X, de V asociado a XY es igual al núcleo asociado a la identidad con y trasladado. Ya más adelante después esto lo vamos a renombrar y nada, vamos a estar manejando el asociado a 0Y con un V. Y ahorita vamos a tomar otra suposición sobre la integrabilidad de este núcleo reproductor. Vamos a tener que H es su espacio de Hilbert con núcleo reproductor sobre este espacio producto. Y el núcleo reproductor, entonces va a satisfacer esta condición, que la integral sobre G del módulo del K de 0Y de V con la medida sobre el grupo, tomamos su módulo y luego tomamos el supremo sobre todos los elementos en Y. Esto es finito. En todos los ejemplos que consideraron satisface esta desigualdad, o hay ejemplos cuando no. De sí, luego ahorita más adelantito, saco el cálculo y ya luego se ve que cumple la condición. Bueno, Alejandro, se puede decir que trabajaste muy bien solo con un ejemplo, ¿verdad? Sí. Igor, pero en principio, ¿hay ejemplos cuando no satisface? ¿O en todos los ejemplos que saben siempre satisface? No hemos encontrado donde nos satisface. Todo lo que vimos satisface. Y no hay ningún, digamos, propiedad que garantiza esto. Pues no sabemos. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es como la ventaja de esta condición? Que después de aplicar la transformada de Fourier, como hay garantía que las funciones son buenas, continuas, que no es necesario tratarlas casi en todas partes, sino podemos tratar como funciones comunes y continuas. Ok. Ven aquí otros objetos que van a ocupar para la parte del esquema. Vamos a dar el rho sub h, ¿ya? Que va a ser la compresión del operador que habíamos definido, el rho de G cruz Y. Va a ir de h a h y solamente va a ser la traslación en la primera coordenada. Vamos a denotar por esta B cursiva el centralizador de estos operadores.
que son los operadores acotados, tales que conmuta. Y las frecuencias triviales, vamos a notarlas por omega, que son los G que están en el dual de G, tal que esta integral va a ser mayor que 0. Esta L es la transformada de Fourier bajo la acción del grupo. Bueno, entonces... Faltó escribir bien la definición de L, ¿verdad? Sí. ¿O no? No, esa sí no la puse. No, es la transformada de Fourier bajo la acción luego de la acción del grupo. Bueno, entonces vamos a tener se va a tener esta condición, esta equivalencia de condiciones, que B va a ser conmutativa para todo elemento de omega y para todo Y o V elementos de Y. El módulo al cuadrado de la L de G con Y es igual al producto de las L's. Aquí tenemos la L de G con Y, de Y, por la L de G con B, de B. Y esta que va a jugar el papel principal, esta función Q, que va a ir de omega cruz Y a los complejos, tal que la L la podemos estar escribiendo de esta forma. Vamos con productos de estas funciones Q. Y bueno, para la parte de la diagonalización de estos operadores UP, se define un operador R. El operador R se define de esta forma. Y bueno, también allá en el artículo de Herrera, Maximenko y Ramos se probó este teorema, que es el que nos ayuda para hacer la diagonalización, que es la que buscamos. Aquí llegamos a nuestro operador de multiplicación en las funciones cuadrado-integrables de omega, definido como el R por S por el adjunto de R para cada de estos elementos que existen en la B. Lo siento, Alejandro. Bueno, en el criterio anterior, en la página anterior, solo como para enfatizar un poco más. Entonces, L es ¿quién? L es la transformada de Fourier respecto al primer argumento de la función K, se puede decir, ¿verdad? Digamos, K0, bueno, con ciertas variables que ahorita sería aburrido escribir, pero aplicamos la transformada de Fourier respecto al primer argumento al núcleo K. Esto denotamos por L. ¿Y qué dice este esquema? Que si L se factoriza de esta manera, es la condición la más cómoda de usar, ¿verdad? Entonces, el álgebra es conmutativa y hay una receta explícita de diagonalización, hay una receta como convertir operadores invariantes en multiplicación por funciones, etc. Sí. Entonces, esta es como la condición crucial que se puede verificar en ejemplos y garantiza que todo está bien. Y esta es en la que después me voy a basar para ya tener la parte de la diagonalización. Entonces, ahora voy a enfocar a nada más calcular la transformada de Fourier. Y con todo este esquema nos va a dar toda la receta para ir diagonalizando. Entonces, quiero probar que la función L, que es esta integral, es la que quiero calcular. Toda la integral de acá, toda esta viene, primero se define así, pero ya
cambiando, sustituyendo quién es nuestro K de G cruz Y, el 0 de Y con V, nos da toda esta expresión. En el último sumando faltó I, ¿verdad? En el Aquí. último denominador, ajá, es Ujú. I se multiplica por la diferencia. Sí. Okay. Y bueno, para calcular esta integral, voy a ocupar dos lemas, que voy a tomar la expansión polinomial como serie de Fourier. Tenemos números naturales, un complejo y un vector en Cn-1, tales que, bueno, cumplen esta condición. Entonces, esta fracción la podemos descomponer como suma multinomial en términos de exponenciales. Y aquí es y este es el término, el C que depende de G. Bueno, por consecuencia de esto, por unicidad de los coeficientes de Fourier, entonces esta integral de aquí es igual al coeficiente CG que salió de acá. Y G es está en los N0 al N-1. Luego el otro, si tenemos un G real, una positivo y un M natural, entonces esta integral se va a estos dos casos, dependiendo si G es negativo o si G es positivo. Para calcular esta integral, nada más basta es tomar este contorno de integración en los complejos y por residuos ya se tiene el resultado. Entonces volvemos a la integral que se quería calcular. Y aquí vamos a aplicar Fubini. Lo vamos a separar en primero este cacho de nada más el 0 a la 2pi a la n-1 y luego los reales. El primero lo vamos a tener por la suma y nos va a dar el coeficiente. Y luego para la parte real utilizamos el otro lema y ya nos va a quedar un coeficiente que va a estar dependiendo de NG y un término exponencial que nada más está dependiendo de los Y's y de los B's. Igual este producto que también teníamos de aquí. Entonces tenemos ya separada la L en un término que depende de N y de G y un término que depende de V, Y y bueno, también de G por estas cuestiones de acá. Bueno, entonces ya, bueno, repetimos, entonces ya se calculó, ya se probó que está de esta forma. Entonces ya vamos a poder separar la función L como producto de Q's, donde Q va a tener esta expresión. El Q de B nada más va a estar dependiendo de las B's. Ya hacemos el producto con otra Q y ya tenemos el resultado. Entonces, por el esquema de diagonalización que dieron Herrera, Maximenko y Ramos, ya tenemos la forma de estar diagonalizando. Entonces, pues a manera de conclusión, pues ya tenemos nuestra álgebra de operadores por lo que ellos probaron. V, esta es conmutativa. Ya tenemos la diagonalización. El omega que se presentaba ya
es los naturales empezando de 0 a la n-1, pues los reales positivos. Y también uniéndolo con la parte que hicieron Quiroga y Vasilevsky. Entonces ya tenemos las funciones espectrales de los operadores de Toeplitz con símbolos generadores invariantes que van a ser de esta forma. Y ya sería... Espera. Esta fórmula debe de Xi corre a toda R, ¿verdad? ¿O era mal? Y debe de ser otro parámetro que depende de una tupla de números no negativos, enteros, donde no se ve bien claro. ¿En dónde está Xi, Alejandro? ¿Ah? Alejandro, ¿en dónde está, en cuál mundo vive Xi? La Xi estaba... La Xi... corren la última es real y estos son naturales no negativos. No son naturales más de 0. Xi también es positiva. Sí tiene dimensión n. En la última página está escrito explícitamente el mundo donde vive Xi. ¿Quién es? ¿Cuál conjunto donde vive Xi? Los omegas. Como el mundo de las frecuencias, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es como la moraleja? Que se pudo reproducir uno de los resultados de los doctores Raúl Quiroga Barranco y Nikolai Vasilevsky, pero usando un método ligeramente diferente, calculando de manera explícita la transformada de Fourier del núcleo reproductor, ¿verdad? Así es. Es primera moraleja importante. Segunda moraleja importante que es buena parte para tesis. Sí, esa es una parte. Todavía está la tarea de calcular para las otras dos acciones que había puesto. ¿Tú piensas achicar toda esta para los 4 tipos de grupos? Ahorita estoy para 3, por lo menos. La parte del cuasilíptico, el cuasiparabólico, que es el que ahorita traje, y la parte del nilpotente. No, para caso elíptica. Ok. ¿Y otros dos qué piensas? Ahorita, por ejemplo, el hiperbólico, el cuasinilpotente, tiene cara de salir, pero el hiperbólico... El hiperbólico es más difícil. Sí tiene un poquito más de detalles por ahí, que habría que checar mucha Pero calma. para casi en el patente no debe de ser mayor problema. Saliendo del nilpotente sí no debería. Sí. En principio. El cuasihiperbólico es que la función que define el kernel no es invariante. En la diagonal el kernel es, bueno, salvo un recíproco y potencias imaginaria de Zn menos módulo de Z' al cuadrado, y eso no es invariante bajo las expansiones. El jacobiano sí aparece. Bueno, tal vez después de varios cambios de variables adecuados se podrá llevar al caso invariante. Si regresas a la página de conclusiones, ahí quería comentar algo que se me hace bueno. Aquí está. Lo que se me hace bueno de esta fórmula
con operadores de Tobliss es que digamos Tobliss por F, producto interno, Tobliss en F, producto interno G, es lo mismo que el símbolo por F, producto interno G. Sí me explico, no puedo escribir, pero cuando se hace el producto interno con dos elementos en el espacio de sobre Veblen, forma cuadrática de operador, ¿verdad? sí, creo que lo va a poner sesquilineal. sí, eso. Puede quitarse la T, ¿no? Sí, tenemos A. Porque tú puedes proyección poner G y no se cambia nada. Esa fórmula. Y esta fórmula de diagonalización, así es como se ve, ¿no? Exactamente de esa forma. Y esos vectores Cauchy serían como los vectores a lo largo de los cuales, bueno, en el caso discreto se diagonaliza, se recupera esa fórmula que escribió Igor, me parece, pero diagonalizando al operador. La fórmula más o menos, bueno, en el caso radial, pues es la original más o menos la original de pero aquí pues ya estaría en general. ¿Tú quieres decir, Raúl, sustituir F y G por estos Q? Sí, de alguna forma, al moverse al otro espacio, F igual a G igual a Cauchy, están diagonalizando para cierta elección de vectores llevado en aquel otro espacio. Sí, bueno, lo que me parece interesante hay que ir a otro espacio para que integración debe de ir en otra forma. ¿Cómo? Hay que integrar y en fórmula que estás aquí se integra sobre dominio de Siegel, pero última se integra sobre R más en potencia N. Entonces hay que seguir estos isomorfismos, Sí, transformando el dominio. Sí. En sí es, bueno, como lo veo en sí, esto como se ve es como cuando se hace para una matriz desde álgebra lineal, ¿no? Cambias de base, haces estos productos internos y ahora te queda diagonal. Muchas gracias por la explicación. Entonces, se puede decir que gamas son como análogos de valores propios, ¿verdad? Y, sí, eso es lo que... Una forma de calcular valores propios es aplicar la forma cuadrática asociada al operador, aplicar a los vectores propios. ¿Sí? Pues sí. Y con con esta última fórmula se me hace muy interesante porque aunque puede decirse que es equivalente a las que tenemos Nicolai y yo, se está viendo, como que sí estamos viendo los valores propios, ¿no? Sí estamos viendo la diagonalización un poco más... Digamos, aquí viene diagonalización en sentido de integral directa. Sí. Es como análogo, en otras palabras, es como análogo de la forma de álgebra lineal, que lambda se calcula como la acción de la forma cuadrática asociada a una matriz a sus, digamos, vectores propios, ¿verdad? Esa última fórmula, como que esta última que escribió Alejandro es el análogo de esta expresión para lambda, pero ahora de manera continua. Muchas gracias. Yo no lo entendía tan claro. Bueno, ustedes lo hicieron, pero lo entienden Ustedes mejor. hicieron, Raúl, interpretaste. Ok, más preguntas, comentarios. Entender más el trabajo, ¿no? Sí. ¿Quién quiere decir algo al respecto?
Alejandro, entonces tu siguiente tarea es considerar caso nilpotente. Así es. Ok. Ok, gracias Alejandro. Raúl, tú sigues.